El quinto mandamiento de la ley de Dios dice: no matarás. La vida humana es sagrada desde su comienzo, porque implica la acción creadora de Dios. Sí, al unirse los gametos masculino y femenino, Dios crea un alma espiritual por la que ese nuevo hombre es libre, es decir, persona humana. Así sucedió contigo y conmigo, y con ese embrión cuya existencia sus padres aún ignoran y que quizá sea no deseado por ellos. Por esta razón a nadie le es lícito destruir a un ser humano inocente. La legítima defensa de la persona y de la sociedad es lícita y puede ser un deber grave para quien tiene la responsabilidad de la vida de un tercero. Pero esa legítima defensa nunca puede suponer un uso de la violencia mayor de lo necesario. No puedo disparar a matar a un ladrón que se escapa corriendo. La pena impuesta por la autoridad pública debe, en primer lugar, reparar el desorden, después defender el orden y la seguridad, y en tercer lugar, corregir al culpable. Siempre debe ser una pena proporcionada, también cuando busca hacer inofensivo al que cometió un crimen. Durante mucho tiempo, la autoridad legítima recurrió a la pena de muerte como respuesta apropiada a algunos delitos muy graves, para tutelar el bien común. Pero hoy la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible. El quinto mandamiento prohíbe, primero, el homicidio directo y voluntario, así como la cooperación al homicidio. Segundo, el aborto directo. Este crimen es tan grave que, si el aborto se consuma, quienes lo han procurado incurren en una pena de excomunión late sententiae, es decir, queda apartado de la comunión con la Iglesia y debe solicitar al obispo o a las personas en las que él delegue el levantamiento de esa excomunión antes de recibir el perdón de su pecado en el sacramento de la penitencia. En tercer lugar, prohíbe la eutanasia directa. La eutanasia directa consiste en poner fin por acción u omisión a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas, y es algo siempre moralmente inaceptable. Y por último, también prohíbe el suicidio y la cooperación al suicidio o suicidio asistido. No hay que confundir la eutanasia con los cuidados paliativos, que al mitigar los dolores en el enfermo terminal hacen más humana y llevadera su enfermedad, aunque puedan producir el efecto secundario de abreviar sus días. Resulta inmoral el encarnizamiento terapéutico, que consiste en seguir aplicando al enfermo terminal medios extraordinarios que apenas conseguirán prolongar un poco sus días a costa de un enorme sufrimiento. Debemos recordar la obligación de proteger siempre la vida del embrión humano y del no nacido, pues son ya personas con cuerpo y alma espiritual, aunque por su desarrollo corporal aún no puedan manifestar su libertad, igual que tampoco la manifiesta el enfermo en coma inducido. En el caso del embrión y el feto bastará con dejar que sigan su desarrollo fisiológico para que puedan hacerlo. La muerte física no es lo peor, además, antes o después todos debemos pasar por ella, sino la muerte espiritual. Por eso incumple el mandamiento no matarás quien escandaliza a otros. El escándalo consiste en inducir a otro a obrar mal, y si se induce a pecar gravemente, la culpa es grave. Pocas cosas han sido condenadas con mayor severidad por nuestro Señor Jesucristo que el escándalo a los más pequeños. En el quinto mandamiento aparecen recogidos los deberes hacia nuestro cuerpo. Primero, cuidar la salud física, pero evitando caer en el culto al cuerpo y en otros excesos. Segundo, evitando el uso de estupefacientes o drogas en busca de un placer desordenado. Y tercero, evitando el abuso de alimentos, en esto consiste la gula, del alcohol, del tabaco y de medicamentos. Respecto a las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas con personas, podemos decir que son lícitas si cumplen estas tres condiciones.
si están al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad y no se corren riesgos desproporcionados y se informa al sujeto que debe consentir en esas experimentaciones. Respecto al trasplante y donación de órganos, siempre debe hacerse con consentimiento del donante y sin riesgos para él. En cuanto a la donación post-mortem, después de la muerte, hay que reconocer que es una acción noble, pero hay que tener siempre la certeza de la muerte del donante, sin despreciar nunca la salvaguarda de su vida por muy necesario que resulte un órgano. Son prácticas contrarias a la integridad corporal de la persona y por tanto al quinto mandamiento los secuestros y retención de rehenes, el terrorismo, la tortura y la violencia, la esterilización directa, las amputaciones y las mutilaciones no terapéuticas. En cuanto a la atención a los moribundos, debemos tener siempre presente su dignidad humana y la especial situación en la que se encuentran, sean cuales sean sus creencias religiosas. Debemos prepararlos en esos momentos con oración y, si son cristianos, facilitarles que reciban los sacramentos. Cuando alguien me dice, no he avisado al cura, no vaya a ser que se asuste, enseguida le respondo, se va a asustar si el cura no viene. ¿No te das cuenta de que son sus últimos momentos? Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto, pues esperamos su resurrección al final de los tiempos. La Iglesia permite la cremación o incineración de los cuerpos, siempre que con esta no se cuestione la fe en la resurrección de los muertos. En este caso, las cenizas deben ser tratadas con el mismo respeto que el cuerpo antes de la incineración. Pero contra el quinto mandamiento podemos cometer también pecados que sean sólo de deseo y que truncan en nosotros la paz que es objeto de la séptima bienaventuranza. Con la gracia de Dios debemos evitar los deseos de venganza y el odio. Si son deseos voluntarios y sentimientos consentidos en cosas importantes, constituyen pecados graves contra la caridad. Guardar rencores en el alma puede amargar hasta los sentimientos más dulces del corazón. ¿Me dejas que te dé un consejo? Si ves que no consigues rechazar un sentimiento de rencor hacia alguien, empieza a rezar y a ofrecer pequeños sacrificios todos los días por esa persona. Con el paso del tiempo se producirá uno de estos dos efectos. O esa persona deja de caerte tan mal, no digo yo con esto que lleguéis a ser amigos, o tú terminarás con complejo de imbécil al estar todos los días ofreciendo oraciones y sacrificios por quien no soportas. Como se hace muy difícil sobrevivir con complejo de imbécil, sucederá lo primero. Pruébalo, te lo digo por experiencia. Para terminar tenemos que hablar de la paz en el mundo y de la guerra. La paz en el mundo no es simple ausencia de guerra, es fruto de la justicia. Por eso hay que buscar la justa distribución de los bienes, con respeto a la dignidad de las personas y los pueblos. Los efectos de la guerra resultan tan graves que el uso de la fuerza militar solo es lícito cuando se dan estas 4 condiciones. Primero, la certeza de que el daño del agresor es duradero y grave. Segundo, que resulte ineficaz una alternativa pacífica. Tercero, que haya posibilidades fundadas de éxito en la acción militar. Y cuarto, que no haya un riesgo claro de males aún peores. Los gobernantes, después de juzgar si se dan esas condiciones, pueden imponer a los ciudadanos la obligación de la defensa nacional, aunque deben respetar el derecho personal a la objeción de conciencia, imponiendo a las personas que objeten otros servicios a la comunidad humana. Recordemos que en situación de guerra siempre hay que respetar a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros, y que una obediencia ciega nunca justifica las destrucciones masivas ni los exterminios. Hay que hacer todo lo posible para evitar la guerra, evitar la acumulación y el comercio de armas no reglamentadas por los poderes legítimos, combatir las injusticias económicas y sociales, luchar contra las discriminaciones étnicas y religiosas y desterrar los sentimientos de envidia y venganza, porque no podemos olvidar que la guerra en sí provoca muchos males e injusticias.